Porque eso es lo que dice su palabra en el Salmo 66. Amén. Aleluya. Dile a él. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantad. Poned gloria en su alabanza. Decid cuán asombrosas son tus aclamad, dilo. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantad. Poner gloria en su alabanza. Decid cuán asombrosas son tus por tu poder, dilo. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Aclamemos. Aclamemos al Señor. Aleluya. Aclamamos a ti, Señor, con alegría. Dile una vez más a Él. Aclamad. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantad. Haced oír la voz de su alabanza. Naciones, pueblos, todos vende. Aclama, dilo. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantad. Haced oír la voz de su alabanza. Naciones, pueblos, todos bendecid al Señor. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Aclamemos al Señor. ¿Cuántos pueden dar voces de júbilo al Señor? ¡Aleluya! Vamos a cantar lo que dice el coro. Dile, por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Aclamemos al Señor. Aclamemos al Señor. Aclamamos al Señor con alegría. Aleluya.
que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo con el poder de tu palabra para transformar. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. Díselo a Él. Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Buscaré hacer tu voluntad. Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. No me rendiré, no me rendiré de hacer tu voluntad. No me rendiré, no me rendiré de hacer tu voluntad. Aleluya. ¿Cuántos ya se rindieron de hacer la voluntad del Señor? Dile, nunca. Dile una vez más. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, del poder de tu palabra para transformar. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. No me conformaré a este mundo, viviré para ti, oh Dios. Enséñame, enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Buscaré hacer tu voluntad. Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Buscaré hacer tu voluntad. Dilo a Él. Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Buscaré hacer tu voluntad. Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. No me rendiré, no me rendiré de hacer tu voluntad. No me rendiré, no me rendiré de hacer tu voluntad. Amén. No nos rendiremos, Señor, y caminaremos obedeciendo tu voluntad, tu palabra. Sí, Señor, transfórmanos, Señor, a tu imagen. A la imagen de tu Hijo queremos ser, porque tú, Señor, nos has bendecido con tantas bendiciones espirituales que no acabaríamos, Señor, de nombrar todas y cada una de ellas. Aleluya. Acompáñenos con sus palmas. Vamos a cantar todos juntos. Díganle a Él. Bendecido yo estoy, bendecido yo estoy. Una vez más, dile a Él. Bendecido yo estoy, bendecido, dile a Él. Bendecido yo estoy.
estoy. Su mano está sobre mí, yo descansaré. En Él está mi fuerza, en Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser. Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él. Bendecido, dilo. Bendecido yo estoy. Bendecido yo estoy. Los cielos son testigos entre tú y Dios. La vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida y no la maldición, y vivirás por siempre bajo su bendición. Dile a Él. Bendecido yo estoy. Bendecido yo estoy. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Mire, aunque usted vea la adversidad, aunque usted vea los problemas, debemos de sentirnos bendecidos, porque los problemas, la adversidad es parte del plan y el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y debemos de gozarnos en todo momento en el Señor. Amén. Dile a Él. Bendecido. Bendecido yo estoy. Bendecido yo estoy. Díselo a Él. Bendecido yo estoy. Su mano, dilo. Su mano está sobre mí, yo descansaré. En Él está mi fuerza, en Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser. Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él. Amén. Bendecido yo estoy. Bendecido yo estoy. Los cielos, dilo. Los cielos son testigos entre tú y Dios. La vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida y no la maldición, y vivirás por siempre bajo su bendición. Dile a Él. Bendecido yo estoy. Una vez más, dile a Él. Bendecido yo estoy. Bendecido estoy, Señor, por ti. Bendecido estoy, Jesús, por tu amor. Bendecido estoy, Señor, por ti. Bendecido estoy, Señor, por tu gracia. Bendecido estoy. Bendecido estoy por ti, Jesús. Tu amor y tu gracia, tu amor y tu gracia me alcanzó. Porque la paga del pecado, Señor, era la muerte, mas tu dádiva, Señor, fue tu Hijo Jesucristo. Y esa es la máxima bendición que yo puedo obtener de parte de ti. Gracias, Señor.
Bendecido estoy, Señor, contigo. Contigo. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Porque sabemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres mi esperanza, Señor. Eres mi castillo, mi Dios en quien confío. Confiamos en ti, Señor. Dile a Él: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Dile a Él: esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío. Esperanza, esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío. Sí, Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres el Dios en quien confiamos y confiaremos siempre. Dile a Él: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Dile a Él: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Levanta tus manos a Él y dile: esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío. Mi Dios en quien confío. Díselo a Él: mi Dios en quien confío. Dile suavemente a Él: esperanza. Esperanza mía,
Tú eres mi castillo, esperanza mía, mi Dios en quien confío, mi Dios en quien confío. Nosotros confiamos en ti, Señor, y no en lo que el hombre pueda hacer. Por eso tu palabra es muy clara, Señor, y nos dice y nos enseña que debemos de poner nuestros ojos sobre el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque si despegáramos la mirada de nuestro Señor, nos pasaría lo mismo que le pasó a Pedro, que miró las circunstancias, miró las tempestades y comenzó a hundirse en el mar. Por eso debemos de estar enfocados en el Señor, que Él es nuestro castillo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro Dios, en Él es el que confiamos, porque en Él no hay nada imposible para nuestro Dios, no hay nada imposible para ti. Dile a Él, esperanza, dile, esperanza mía, tú eres mi castillo, esperanza mía, mi Dios en quien confío, esperanza mía, tú eres mi castillo. Díselo una vez más, esperanza mía, mi Dios en quien confío. Tú eres mi Dios en quien confío, en quien confío. Tú eres mi Dios en quien confío. Confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor, y nada más. Aleluya. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te
Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, Señor, todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Vamos a cantarlo una vez más a Él. Escuchaste mi clamor, sí, Señor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: hijo mío, no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir. Así nos dice el Señor: no temas, porque tú estás conmigo, Señor, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todos los que confían en el Señor, digámosle a Él: todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré, te alabaré, dile a Él. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre
de tu salvación. Con todo yo me alegraré, con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Sí, Señor. Nos gozaremos, Señor, y nos alegraremos en tu presencia. Aunque la higuera no florezca, Señor, y aunque en las vides no haya uvas, con todo, Señor, yo me regocijaré y me alegraré, porque si te tengo a ti, Señor, nada me falta. Alejados de ti, Señor, nos puede faltar todo, pero que tu presencia no nos falte, Señor, para que podamos decir como Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Por eso, Señor, teniéndote a ti tenemos todo, nada nos falta, porque en ti tenemos la paz, tenemos el amor. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor? Porque con Él no hay escasez, con Él hay abundancia, mis hermanos, de amor, de paz, de misericordia. Gracias, Señor. Dile a Él gracias, Señor. Te amamos, mi Señor. Gracias, Jesús. Puedes ofrecerle un aplauso al Señor de gratitud. Gracias, Señor. Puedes tomar tu lugar. Que Dios los bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Gloria al Señor. Damos la bienvenida a todos los que se dan cita en esta noche, amén, para alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Habrá alguna persona que nos visite en esta noche? ¿Todos somos de casa? Todos somos de casa, gloria al Señor. Pues bienvenidos sean también los que nos ven por internet, ¿verdad? Por las redes sociales. Reciban un cordial saludo de nuestros hermanos acá de Casa de Oración. Le voy a pedir, hermanos, si alguno tiene una petición, por favor, que se ponga de pie. Pongámonos de pie primeramente vamos a orar por alguna petición que algún hermano pueda tener. ¿Hay alguna petición en esta noche? Amén, hermano. Sí. Por su abuelita que está enferma. ¿Cómo se llama su abuelita, hermano? Cristina. Vamos a orar por la hermana Cristina, ¿verdad? ¿Habrá otra petición delante de Dios que alguien tenga? Hermano José. Por su salud. Vamos a orar por la salud de nuestro hermano José, ¿verdad? Que el Señor lo fortalezca. Amén. ¿Habrá otra petición delante de Dios que ustedes tengan, amados hermanos? Amén, hermana. Por su hijo Brian. Vamos a seguir orando por su hijo Brian, ¿verdad? Que está en las Fuerzas Armadas. Gloria al Señor. Hermana Laura. Por la familia Márquez Sánchez, ¿verdad? El Señor conoce. Gloria al Señor. Sí se acuerdan de todas las peticiones, ¿verdad, hermanos? Vamos a orar fuertemente por las peticiones, porque venimos necesitados de Dios, ¿verdad? Todos estamos necesitados de Dios, hermanos. Yo no sé usted, pero yo tengo muchas necesidades de Dios. Por eso nos damos cita en esta noche. Esta es la razón por que estamos acá en esta noche, para apoyar a nuestros hermanos en oración, porque traen necesidades, para aprender de la palabra de Dios y también para adorarlo en alabanza, ¿verdad? Y adoración.
Vamos a orar por las siguientes peticiones. Señor, te damos gracias. Primeramente, Señor, en esta noche por todos los beneficios, Señor, que tú nos has concedido en el transcurso de esta semana, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones derramadas a nuestras vidas, Señor. Aunque no somos merecedores de ellas, Señor, pero tú en tu gran, infinita misericordia, Señor, te apiadas de nosotros y nos las concedes, Padre. ¿Quién somos nosotros, Señor? ¿Quién somos nosotros? Decía el salmista, Señor, ¿quién soy yo para que de mí te acuerdes, Señor? Pero sabemos que nos has aceptado como hijos tuyos, Señor, y nos has redimido, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. En esta noche, Señor, venimos, Señor, exponiendo nuestras necesidades delante de ti, Señor. Tú ya escuchaste, Padre, las peticiones, tú las conoces por cada hermano que la presentó en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, por la abuelita de nuestro hermano Miguel, Señor, que usted obre, Señor, en la vida de su abuelita, Señor. Él pide, Señor, que tú obres a favor de ella, Señor. Y nosotros, Señor, lo apoyamos en oración, Dios mío. Te pedimos, Señor, por el hermano José, Señor, que tú lo bendigas, que tú, Padre bueno y misericordioso, Señor, le des fortaleza, Señor, a su vida, Señor. Él te pide por su salud, Señor, que usted, Padre bueno y misericordioso, Señor, sea dándole la fuerza necesaria, Señor, a nuestro hermano José, fortaleciendo su cuerpo, Dios mío, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, pedimos, Señor. También te pedimos, Señor, por el hermano Brian, Señor, que está en las Fuerzas Armadas, Señor. Que tú tomes control de nuestro hermano, Señor, en la situación que él esté allá, Señor. Tú conoces, Señor, las situaciones, Señor. Tú conoces, Padre, bueno y misericordioso, Padre. Sea usted cuidando, Señor, de nuestro hermano Brian, Dios mío. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, también por la petición de nuestra hermana Laura, Padre, pedimos por esta familia, Señor, que usted obre conforme a su misericordia, Dios mío. Usted sabe la situación, Padre. Usted sabe la situación. Nosotros pedimos, Señor, que usted obre, Señor, a favor de ellos, Señor. Pues eso es nuestra petición delante de ti, Señor. Y añoramos, Señor. Pero también sabemos, Señor, que tú haces tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Y sabemos que eres un Dios soberano, Dios mío, en el nombre de Jesús. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Gloria al Señor. Así de pie como estamos, hermanos, vamos a orar por los pastores de Casa de Oración. Este mes se dedica especialmente a recordar el arduo esfuerzo que nuestros pastores hacen por nosotros. Nuestros pastores tienen una gran carga, amados hermanos, y apoyémoslos en oración. Especialmente vamos a pedir siempre pedimos por un pastor de Casa de Oración. En este caso es nuestro hermano Neri de la congregación Casa de Oración en Staten Island, en Nueva York. Vamos a pedir por nuestro hermano Neri que el Señor lo fortalezca, amén. Y por todos los pastores de Casa de Oración y aquellos también que no son de Casa de Oración, pero predican la sana doctrina, amados hermanos. Es muy importante que nosotros oremos por ellos. ¿Me acompaña a orar por ellos? Gloria al Señor. Señor, en esta noche venimos una vez más, Señor, pidiéndote, Señor, por nuestros pastores, Padre, de Casa de Oración, Dios mío. Pedimos, Señor, que usted sea, Señor, proveyendo cada necesidad que ellos tengan. Dios mío, Señor, bendígalos, Padre. Derrame, Señor, su bendición, Padre bueno y misericordioso, dotándolos, Señor, de sabiduría de lo alto, Señor, la cual tú das, Dios mío. Llénenlos de sabiduría, Señor, para que puedan impartir palabras, Señor, palabra sana, Señor, doctrina sana, Señor, a tu pueblo, Dios mío. Te pedimos, Señor, por nuestro pastor de esta congregación, también Edson López, Padre, que usted lo bendiga, que usted lo siga fortaleciendo, Dios mío, en el nombre de Jesús, en este camino, Señor, que le has trazado, Señor. Fortalécelo, Padre, a nuestro pastor, Señor, y a nuestro pastor también de Casa de Oración, Staten Island, Señor, a nuestro pastor Neri, sea usted llenándole de sabiduría, fortaleza, Señor, y proveyendo toda necesidad que él tenga, Dios mío. Fortalece, Señor, a cada uno de ellos, Señor.
Y también por aquellos pastores que predican tu verdad, Señor, tu sana doctrina, tu evangelio, Padre Santo. Pedimos por cada uno de ellos que usted los sigas fortaleciendo, Señor, en este camino, Padre bueno, misericordioso. Si pudiera haber algún desánimo, Padre Santo, sea usted alentando sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Gracias, Señor. Toma ese asiento, amado hermano. Gloria sea, Señor. Le voy a pedir a los hermanos que recogen la ofrenda, que pasen acá enfrente, ¿verdad? Vamos a recoger la ofrenda, pero vamos a orar también por ella. Amén. La Biblia habla, amados hermanos, que si nosotros vamos a ofrendar, a diezmar, ¿verdad? Que lo hagamos con alegría, no con tristeza, no con dolor, no como que lo que tenemos que hacer. Hágalo voluntariamente. Despréndase, amado hermano. Acá no se le obliga a dar, ¿verdad? Es lo maravilloso de casa de oración. Cualquiera que vaya a dar, hermano, hágalo con alegría, que el Señor se agrada, de un corazón, ¿verdad? Honestos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Padre bueno, misericordioso, que usted bendiga los diezmos y las ofrendas, Señor, que se van a recoger, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste trabajar, Dios mío, porque podemos poner parte de nuestra vida, Señor, y ofrendarla, Señor, y ofrendarla, Señor, en el alfolí, Padre bueno. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, Señor. Nosotros lo queremos hacer con alegría, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Mientras nuestros hermanos pasan a recoger la ofrenda, amados hermanos, yo les recuerdo que el miércoles, para ser más claros, ¿verdad? Miércoles, ¿cuántos oran en sus casas? ¿Verdad? Nadie ora en sus casas, hermano. Nadie alzó la mano. Pastor, hay que regañarlos. No, pues hay que orar, amados hermanos. No. Y si no, tienen tiempo de orar en su casa, amados hermanos, para eso se hizo un culto de oración los miércoles, ¿verdad, pastor? Venga y apoya, amados hermanos. Los hermanos que venimos, estamos constantes, gloria al Señor. Siga viniendo porque estamos viendo grandes maravillas, ¿verdad? Peticiones contestadas, amados hermanos. Y no porque vengamos y le torzamos la manita a Dios, ¿verdad? No, sino que Dios se agrada de nuestra humillación. Y Él tiene en contestar nuestras peticiones. Él tiene en bien contestar nuestras peticiones. Véngase a orar, amados hermanos. Le insto, le animo. Su vida va a ser bendecida. Créanmelo, amados hermanos. Yo soy un hombre bendecido, pero porque tratamos de humillarnos a Dios. Y parte es la oración, ¿verdad? Véngase los miércoles a orar. Y si no puede el miércoles, pues véngase el viernes, que hay culto de adoración, como ahorita, ¿verdad? Gloria a Dios. Vénganse a gozar en la palabra del Señor. Y también jóvenes, vénganse a gozar en la palabra del Señor. Amén. De igual manera también los domingos. Los domingos tenemos servicio a las 10:30, ¿verdad? Sí, a las 10:30. Y no fallen, hermanos, no fallen. Hay mucha necesidad en el pueblo del Señor. Entonces, si dejamos de venir un día, pues ya perdimos lo que se predicó en esa noche. Lo que el mensaje del Señor que tenía para Dios, para nosotros, pues ya no lo pudimos escuchar. Aunque lo podemos escuchar por internet. ¿Acaso nuestros hermanos que nos ven en las redes ya nos pueden ver por YouTube, ¿verdad, pastor? Gloria al Señor por eso. Entonces, yo le insto también a los que nos ven por YouTube, ¿verdad? Suscríbase, sí, suscríbase y hágale clic en la campanita para que reciba los mensajes, ¿verdad, pastor? Gloria al Señor. Entonces, los adolescentes se quedan acá, todos los adolescentes y los jóvenes se quedan acá y los niños pasan a sus clases, ¿verdad? Hermanos, que el Señor les bendiga y goces en la palabra del Señor. Muy bien. En lo que los niños van a su salón, pues hay que prepararnos, ¿no?, para recibir la palabra.
Mira, hermano, nada más antes de iniciar con la palabra, quiero comentarle que los que hemos estado haciendo lo del ayuno y la oración durante esta semana, no sé usted, pero a mí el Señor me ha estado enseñando, hoy me enseñó bastantes cosas y habló sobre mi vida. Entonces hasta yo dije, no, yo creo que necesito más días, no solamente un día, necesito otro día más y quizá a lo mejor otro y otro y otro y no sé. ¿Por qué? Porque comenzó el Señor a instruirme, a redarguirme y vaya que doblegar la carne no es fácil, mis hermanos. Doblegar la carne, sientes que te tiembla todo el cuerpo, las patitas y todo, y quieres comerte 5 In-N-Outs, ¿verdad? Pero realmente cuando tú te metes con el Señor con un corazón sincero, el Señor comienza a responder a tu vida y comienza a decirte qué necesitas cambiar, qué necesitas dejar, qué necesitas hacer diferente. Y yo creo que el Señor nos quiere mostrar eso a todos y a cada uno de nosotros, ¿no lo cree? Así que bueno, después de darles anuncio de sigamos, hermanos, a todos aquellos que va a continuar el rol, ¿verdad, hermanos? Va a continuar el rol, así que sigamos. Si alguien quiere ayunar, no un día, si quiere ayunar más, lo puede hacer, ¿sí o no, hermano? Yo creo que yo voy a hacer más días, hermano. Así que ya lo sabe, hermano. Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar a continuar con nuestra serie que venimos enseñando todos los viernes, ¿sí? La serie Discípulos de Verdad. Y ya estamos por el tema número 11, qué rápido, ¿no? Que le titulé a manera de pregunta. El título es a manera de pregunta. ¿Somos discípulos o simpatizantes? ¿Somos discípulos o simpatizantes? Mire, la Real Academia Española define la palabra simpatía, que es una palabra de origen griego, ¿sí? Que significa comunidad de sentimientos. Es decir, la simpatía es un grupo de sentimientos. Entonces, cuando alguien dice me simpatizas o me simpatiza, es a nivel de sentimientos solamente, ¿sí? Pero trae otras dos definiciones esta palabra simpatía. Simpatía también es el modo de ser de una persona que le hace atractiva o agradable ante los demás. Eso es simpatía. Otra definición, mis hermanos, es inclinación afectiva entre personas y se da generalmente de manera espontánea y mutua, ¿sí? Mire, la iglesia de Cristo, mis hermanos, está llena de simpatizantes de Jesús. Muy pocos son discípulos verdaderos. ¿Por qué? Porque los simpatizantes no están comprometidos con Jesús, pero los discípulos sí están comprometidos con Jesús. Porque los simpatizantes, ¿verdad? Solamente son simpatizantes mientras todo sea bello y todo sea maravilloso. Ellos son simpatizantes de Jesús, mientras todo sea agradable. Jesús, mis hermanos, tiene muchos simpatizantes. ¿Por qué? Porque les hace el milagro, porque les da bondades en sus misericordias, y podríamos nombrar muchas cosas más. Pero para Jesús, mis hermanos, lo importante no es que alguien diga yo te sigo. Eso no es lo importante para Jesús. Para Jesús lo importante es cuál es la razón por la que sigues a Jesús. Eso es lo que a Él le interesa. ¿Por simpatía? ¿Por qué le sigues a Jesús? ¿Por simpatía o porque eres un discípulo de verdad? Porque el verdadero discípulo, mis hermanos, sigue a su maestro en una forma diferente a como lo sigue un simpatizante. El discípulo es alguien que tiene una relación personal con el maestro, y el simpatizante no tiene esa relación. El simpatizante, mis hermanos,
se pierde en el anonimato de la multitud, el simpatizante. Así que vaya por favor abriendo su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 46. Marcos 10, 46. Y ese versículo, mis hermanos, del Evangelio de Marcos, nos hace una distinción haciendo referencia sobre lo que le estoy mencionando, ¿verdad? De esto que le acabo de mencionar. ¿Ya lo tiene Marcos 10, 46? Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, ¿quién? Él, está hablando de Jesús, ¿verdad? Él y sus discípulos, ¿y quién más? Y una gran multitud, es decir, los simpatizantes, ¿verdad? Notemos entonces aquí, mis hermanos, cómo la Escritura, hace la distinción entre los discípulos y una gran multitud. ¿Sí lo está viendo ahí? Porque dice que iba él, o sea, Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Aquí hay dos grupos distintos, mis hermanos, y lo podemos ver en este versículo. Están los discípulos y está la multitud. Todos ellos, mis hermanos, tanto los discípulos como la multitud, los simpatizantes, le seguían a Jesús, ¿verdad? Pero unos eran discípulos de verdad y otros eran solamente simpatizantes. Les simpatizaba, o sea, la multitud simpatizaba con Jesús porque veía milagros y les daba de comer gratis, fíjese. Por eso decían, no, a mí Jesús me simpatiza, a mí me cae bien Jesús, ¿no? Porque me da de comer. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo sigues tú a Jesús? Tú deberías de contestártelo ahí, ¿no? ¿Cómo tú sigues a Jesús? ¿Como un discípulo de verdad o como simpatizante que se pierde en el anonimato de la multitud? Esa es una buena pregunta, ¿no lo cree? Que deberíamos de hacernos todos. Bueno, entonces veremos la diferencia aquí en las Escrituras. Por todos los evangelios, ¿verdad? Está este rasgo de distinción, mis hermanos, entre los verdaderos discípulos y aquellos que sí, o sea, aquellos que sí realmente siguen a Jesús, pero solamente son simpatizantes de Jesús. Y del cristianismo, son simpatizantes de Jesús y del cristianismo, pero no tienen compromiso, ¿sí? Mucha gente, mis hermanos, sigue a Jesús, lo siguen por conveniencia. Otros le hacen al cuento que lo siguen, ¿verdad? Muchos de ellos, a veces, personas que van a las iglesias, pues se hacen simpatizantes pues porque la novia va ahí, o el novio, ¿no? Se hacen simpatizantes. Otros se hacen simpatizantes porque, bueno, es que me trajeron, ¿no? Etcétera. Puedo mencionar muchos ejemplos. Pero vaya por favor allá al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 26. Y nos dice la razón, ahí en este versículo, en este capítulo de Juan 6:26, nos dice la razón por la cual mucha multitud seguía a Jesús. Aquí lo vamos a ver, mis hermanos, ¿sí? Juan 6:26, ¿lo tiene? Muy bien. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, cierto os digo que me buscan no porque habéis visto las señales. Mire, las señales eran propias del Mesías, ¿sí o no? Eran propias del Hijo de Dios, las señales, de Dios mismo. Entonces, cuando Jesús les dice, ustedes no me siguen porque me reconocen que yo soy Dios. Ustedes no me siguen por eso, porque ustedes reconocen que yo soy Dios, sino porque comieron el pan y se saciaron. Eso les estaba diciendo Jesús, fíjense. Qué tremendo, ¿no? Jesús, mis hermanos, pone orden. Él le da más importancia a lo espiritual que a lo material. A lo material Jesús dijo, vean las aves de los cielos, yo las alimento y así yo lo voy a hacer con ustedes. A veces estamos bien preocupados, ¿verdad? Y afanados de qué vamos a hacer. Ya viene el pago de la renta de la casa y qué vamos a hacer, ¿verdad? Y nos empezamos a preocupar.
O viene el pago del mortgage, así se dice, de que tienes que pagar pues la mensualidad de la casa que acabas de comprar. ¿Y qué voy a hacer? Oye, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a vestir? Mire, yo al principio sí es que sabe que fue un cambio muy radical. Yo estaba amontonado, vivía yo habitaba, mis hermanos, en un cubito. Mi habitación era, no sé, era muy pequeña, apenas cabíamos, ¿no? Ahí. Y luego cuéntale que la cama era una queen, ¿no? Y luego una habitación muy pequeña, y de repente ya tengo una habitación un poco más amplia. No, pues me siento como pez en el agua, ¿no? Pero ahora yo pienso y digo, Señor, o sea, bueno, tú me diste esa casa para vivir en ella, pero si tú me la diste, Señor, yo confío en que tú vas a proveer. Porque si tú alimentaste las aves de los cielos, que ni tejen ni hilan, que no trabajan, ¿verdad? Que no trabajan y las alimentas, Señor, apiádate de mí, ¿verdad? Y así es como debemos de ser nosotros, debemos de confiar en el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor pone en primer lugar lo espiritual, antes que lo material. No tenemos que preocuparnos por lo material, mis hermanos, porque dice la palabra del Señor, busca el reino de Dios, no, ¿cómo dice? Sí, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y eso concuerda con lo que le acabo de decir, de que el Padre es quien alimenta las aves de los cielos, ¿sí? Dice, no se afanen, ¿por qué han de comer? ¿Qué han de vestir? ¿Qué han etcétera, ¿no? ¿Dónde han de vivir? ¿Verdad? No debemos de preocuparnos, mis hermanos. El Señor suple todas y cada una de nuestras necesidades, siempre y cuando busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Amén. Entonces, el Señor le pone énfasis a lo espiritual antes que a lo material. Y cuando usted escucha un mensaje que le enseña a buscar, por ejemplo, lo material antes que lo espiritual, ese es un falso mensaje, mis hermanos. Alguien que le está hablando y le está enseñando de que primero tiene que buscar las cosas materiales, ese es un falso mensaje. Así de sencillo. Es un mensaje erróneo, mis hermanos, porque no están enseñando a buscar lo espiritual en primer lugar, ¿verdad? Sino que están enseñando a buscar lo material. Y cuando Jesús dijo al revés, primero debemos de buscar lo espiritual, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta gente, esta multitud de la que seguía a Jesús, iba nada más por lo material, mis hermanos. Ustedes me buscan, le dijo Jesús, ¿verdad? Porque ayer les di de comer. Así que lo seguían por conveniencia. Otros lo siguen, mis hermanos, otras personas lo siguen porque buscan su milagro, ¿sí o no? Algunos lo buscan por milagros, otros buscan prosperidad. Y todas esas cosas que ya hemos mencionado con anterioridad en tantos y tantos mensajes que a veces hasta parece disco rayado, ¿verdad? Pero los discípulos de verdad, mis hermanos, tienen en primer lugar lo espiritual y luego enseguida lo material. Amén. Los discípulos de verdad saben, mis hermanos, los discípulos de verdad saben que caminar con Jesús en ocasiones habrá abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Hasta todos, amén, ¿verdad? Habrá abundancia, pero ¿qué cree? En otras ocasiones va a haber escasez. Y unos dicen, amén. ¿Ah? Hay abundancia y hay escasez. Aunque sigas a Jesús, aunque camines con Jesús, va a haber de las dos cosas, mis hermanos. Abundancia y escasez. Pero sin embargo, mis hermanos, un discípulo de verdad está agradecido con Dios, tiene contentamiento cualquiera que sea su situación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie? Debemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, ¿sí o no? El simpatizante quiere pura prosperidad y si no la obtiene, se va, ¿verdad? Pero el discípulo de verdad lo que busca es primero lo espiritual. Vaya por favor a Marcos 3, Marcos capítulo 3, versículo 20. Y vamos a ver la multitud cómo actúa, ¿verdad? Marcos 3, versículo 20. Vamos a ver aquí algunos simpatizantes de Jesús.
¿Lo tiene? Dice, y se agolpó de nuevo, ¿qué? La gente. Una vez más, ¿sabes? Esa palabra se agolpó, es decir, que se amontonaron. Todos querían estar cerca de Jesús. Todos querían ser los primeros en que les sirvan el plato, ¿verdad? Yo me imagino que iban con su plato ahí y todos querían ahí está Jesús, vamos porque nos va a dar de comer, hay que acercarnos ahí, ¿verdad? Y todos, dice, y se agolpó de nuevo la gente. Y una vez más la multitud. ¿Qué quería la multitud, mis hermanos? ¿Qué querían? Unos querían su milagro, otros querían su sanidad, otros querían prosperidad en su negocio y querían la bendición también. Pero otros iban buscando las palabras de vida eterna también. ¿Sí? Dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. O sea, los discípulos no podían comer, pero seguían sirviendo, mis hermanos, los discípulos. A pesar de, estaban trabaje y trabaje, no podían comer, le estaban dando de comer a la gente, de tal manera que ni ellos estaban comiendo. Ellos seguían sirviendo. Es decir, el discípulo de verdad, mis hermanos, sabe que necesita comer lo material, ¿sí o no? Pero en ese momento había algo espiritual más importante que hacer, mis hermanos. Y esta cosa importante era estar con el maestro que le estaba predicando la palabra de Dios. Y no tenían tiempo ni de comer, ni siquiera su ensalada de atún, ¿verdad? No tenían tiempo. Es decir, mis hermanos, que el verdadero discípulo está dispuesto a dejar ciertas cosas en determinado momento para estar con el maestro. El discípulo de verdad va a dejar ciertas cosas para estar con su maestro. Amén. Y no solamente es estar con el maestro, sino también hacer su voluntad, la voluntad del maestro. La multitud no, mis hermanos. Ellos cruzaron el mar buscando a Jesús solo para que les diera de comer una vez más. Y ellos querían solo lo material, la multitud. Entonces, mis hermanos, la multitud seguía a Jesús por los milagros y otras razones. Pero esta gente, la multitud, se pierde en el anonimato, mis hermanos. A la hora de la verdad, abandonan a Jesús. A la hora de la verdad, se van y lo dejan. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en cuanto Jesús comienza a darles y a explicarles las demandas del reino de Dios, el compromiso que debe de tener un verdadero discípulo, cuando Jesús comienza a decirles todas estas cosas, entonces ya no les gusta, ya no les simpatiza. Jesús les era muy simpático a las multitudes porque les hacía milagros y señales. En Juan 6:60, para que lo vaya buscando, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60, vamos a ver allí que la multitud lo seguía porque Él les daba, ¿verdad? Les daba de comer. Y lo seguían por conveniencia, no eran discípulos de verdad. Y en cuanto Jesús les hablaba de compromiso y en lo que consistía ser su discípulo de Jesús, vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Cuando ellos escucharon esas demandas. Juan 6:60, ¿lo tiene? Juan 6:60 dice, y al oírlas, es decir, al escuchar las demandas que Jesús tenía para sus discípulos, ¿qué dice ahí? Muchos de sus discípulos, muchos de sus aprendices, muchos de sus alumnos, ¿qué pasó con ellos, mis hermanos? ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién puede oír? ¿Verdad? Esto no me gusta, Jesús. Antes me simpatizabas, pero ya no tanto. Me simpatizas porque pues me hiciste el milagro y ¿cómo ves? Vengo por otro. ¿En serio?
Pero resulta, mis hermanos, que el Señor dice: el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Eso dice Jesús. Si tú amas a padre o a madre más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Ay, ya no me simpatizas, Jesús. No, pues eso ya no me gustó a algunos, ¿verdad? ¿Quién puede oír ese tipo de mensaje? Esa era la pregunta que ellos hacían ahí. Esa era la exclamación que ellos hacían ahí. Vea el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, fíjense, los discípulos estaban murmurando, los discípulos de Jesús estaban murmurando, mis hermanos. Jesús les dijo: ¿esto les ofende? ¿De verdad esto les ofende? Mire, se habían ofendido los muy dignos, se habían ofendido y querían todo de Dios, pero no lo querían a Él. No lo querían a Él. ¿Eso les ofende? Que les haya dicho: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Es decir, el que no se identifica conmigo no puede ser mi discípulo, es lo que les estaba diciendo Jesús. El que no participa conmigo no puede ser mi discípulo. Y aquel que no quiere ser como su maestro, ¿verdad?, no puede ser mi discípulo. Entonces ellos dijeron: ay, Jesús, esto ya no nos simpatiza, ¿verdad? Entonces Jesús comenzó a hacerse simpático, porque comenzó a decirles y a ponerles, más bien comenzó a ser antipático, porque comenzó a decirles y a ponerles en orden las cosas. Y es lo que pasa a veces, mis hermanos. Cuando queremos poner en orden las cosas, les somos antipáticos a las personas. Ya no me simpatizas, me eres antipático, ¿verdad? Así como Jesús quiso poner en orden las cosas y muchos lo dejaron. Vea el versículo 66, por favor. Vea lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí el versículo 66? Desde entonces, 2, 3 nada más, dice. ¿Qué dice? Desde entonces muchos de sus discípulos de Jesús, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Si a Jesús se le fueron muchos, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Mire, qué tremendo, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque, ay, no me simpatizas. Ya no me gusta, Jesús, lo que tú quieres que yo haga, eso no me gusta. Me gustan los milagros, me gustan los beneficios. Pero eso sí, si yo tengo que hacer trabajos y actividades y todo lo que tú me estás diciendo, no, eso sí no. La responsabilidad no me gusta, Señor. Dame el beneficio. ¿Verdad? Es lo que estaban diciendo ellos. Y fíjese, casi le decía a la gente: ¿sabes qué? Ya no te juntes con él, es muy exagerado, su ministerio viene en decadencia. Mira, tiene buenas cosas Jesús, dicen algunos, ¿verdad? Pero a la hora que comienza a decir que tienes que arrepentirte y dejar la vida de pecado, pues ya no es muy simpático Jesús, ya no me simpatiza. Y los aprendices, mis hermanos, los alumnos, se comenzaron a ir. Lo dejaron, lo abandonaron, ya no andaban con él. Qué tremendo, ¿no lo cree? Mire, vayamos por favor a Lucas 17. Y aquí Lucas nos va a abrir más el entendimiento, mis hermanos, para que veamos cómo las multitudes no garantizan nada, mis hermanos. Si usted ve iglesias, bueno, mega iglesias, eso no garantiza nada, mis hermanos. Sin embargo, Dios es tan bueno y lleno de misericordia que se complace en hacerla, ¿qué? La bondad, el milagro, ¿verdad? La bondad. Pero la multitud busca nada más lo suyo, mis hermanos. Veamos pues esta historia en Lucas 17, versículo 12. Lucas 17, 12. ¿Lo tiene? Dice:
Y al entrar en una aldea, porque Jesús iba entrando, ¿verdad? Iba caminando por ahí, por el camino, iba ya entrando a una aldea, ¿verdad? A una pequeña poblado, una población, ¿verdad? Dice que le salieron al encuentro, o sea, a las orillas, a la salida de la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, ¿sí? En ese tiempo, mis hermanos, la lepra era una enfermedad incurable en aquel entonces, como lo es hoy el cáncer o el SIDA, ¿verdad? La lepra también, mis hermanos, es un símbolo del pecado, la lepra. Los leprosos, según la ley de Moisés, mis hermanos, tenían que vivir afuera de la ciudad, ¿sí? Entonces dice que salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque ellos sabían, ¿verdad?, que estaba prohibido acercarse a las personas, porque la gente tenía derecho de apedrearlos si ellos se acercaban, para que, pues, la gente no quería contaminarse, y tenían el derecho de, como, qué feo, ¿no? Como va pasando un chucho y agarras la piedra y, ¿no?, que te quiere morder, ¿verdad? Tenían el derecho de hacer eso, de apedrearlos, ¿verdad?, para que no los contaminaran. Entonces, estos hombres, estos 10 leprosos, se pararon de lejos. Y ve el versículo 13 lo que dice: y alzaron la voz. Fíjense, 10, mis hermanos, cuando gritan, se escucha fuerte, ¿sí o no? A ver, digan todos: Jesús. Jesús. Más fuerte. Jesús. Vea cómo se escucha. Se escucha fuerte. 10 se escucha fuerte. Los 10 que estaban gritándole al Señor Jesús. Jesús, le decían. Pero vea, note esto, ¿verdad? Lo que viene a continuación. No solamente le gritaron Jesús, ¿qué más le dijeron? Maestro, Jesús, maestro. Pero gritaron, mis hermanos, ¿eh? ¿Por qué no le dijeron rey? ¿Por qué le dijeron maestro? ¿Por qué no le dijeron rey? ¿Por qué no le dijeron señor? ¿Por qué le dijeron maestro, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque ellos dijeron: estamos dispuestos a ser tus discípulos, pero estamos enfermos, Señor. Pero si tú nos sanas, maestro, si tú nos sanas. Y maestro, mis hermanos, viene del hebreo rabí. ¿Sí ha escuchado esa palabra, rabí? Que significa mi maestro. Por lo que cuando ellos gritaron, mis hermanos, maestro, y dice la palabra que Dios, pues, le complace hacer misericordia, ¿sí o no? Él es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso. Y cuando ellos gritaron nuestro maestro, ellos le decían: queremos que hagas algo. ¿Y qué le dijeron ahí enseguida? Ten misericordia de nosotros, ¿sí o no? Dios es un Dios misericordioso, mis hermanos. Él se complace, mis hermanos, en hacer misericordia. Él es un Dios bueno. Tenemos un Dios bueno, mis hermanos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Tenemos un Dios bueno. Y vea el siguiente versículo, el 14. Y cuando Él los vio, ¿qué le dijo Jesús? Id y mostraos a los sacerdotes. Mire esta frase, mis hermanos, quizá no tiene mucho para nosotros hoy en día, pero para los judíos tenía mucho sentido. Porque la ley decía, mis hermanos, que cuando alguien se enfermaba de lepra, una enfermedad incurable como esa, la lepra, ellos debían de ir al templo delante del sacerdote y decirle: Dios me sanó. Ellos tenían que decir eso delante del sacerdote y decir: ¿sabes qué? Dios me sanó. Ya me puedo acercar ahora. Estoy limpio de la lepra, ¿verdad? Entonces, esas personas que eran sanadas ofrecían sacrificios de acción de gracias, sacrificios de paz, alababan al Señor, y el sacerdote les permitía entrar al templo cuando eran sanados. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús les dice: id, mostraos a los sacerdotes, ellos entendían perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo, fíjese, ¿sí? Y esto usted lo puede encontrar, lo puede estudiar, si lo quiere estudiar, lo puede encontrar en Levítico 14,
a partir del versículo 1 hasta el 32. Ahí usted puede encontrar todo lo que un leproso, cuando era sanado, lo que tenía que hacer, ¿sí? Así que ellos, esas 10 personas, ellos creyeron la palabra de Jesús, ¿sí o no? Porque les dijo, vayan, y ahí van los 10, ¿verdad? Vayan con el sacerdote y muéstrense. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Y esos 10 creyeron la palabra de Jesús. Y vea lo que sucede en ese mismo versículo 14, ¿verdad? Les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué fue lo que pasó? Fueron limpiados. Fueron limpiados. Es decir, mis hermanos, mis hermanas, ellos tuvieron fe en la palabra de Jesús, tuvieron fe para ser sanados. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos de aquí tienen fe en la palabra del Señor? Debemos de tener fe, pero no solamente fe, mis hermanos, ahorita vamos a ver. Pero aquí no termina la historia, mis hermanos. Veamos al versículo 15. Entonces 9 de ellos, ¿dice eso? Uno de ellos viendo, es decir, uno de ellos reconociendo lo que Dios había hecho con él. Eso significa reconociendo lo que Dios había hecho con él, uno de ellos, que Dios lo había sanado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Uno nada más. ¿Qué hizo? Volvió. ¿Y cómo volvió? Ahí dice, ¿cómo volvió este hombre? Glorificando a Dios, ¿cómo? A gran voz, mis hermanos. Imagínense esa escena, glorificando a Dios a gran voz. Imagínense, este hombre gritaba, soy sanado, yo he sido sanado, gloria a Dios, a gran voz, No, y ahorita yo creo que me quedé corto, mis hermanos, porque traigo el micrófono, ¿verdad? No quise gritar más fuerte, aparte ando un poco afónico. Es decir, mis hermanos, aquel que es verdadero discípulo de Jesús, ¿verdad? Cuando se derrama sobre él la misericordia de Dios, el discípulo de verdad siempre tiene acción de gracias para Dios, ¿sí o no? Siempre va con Dios y le dice, gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque no sé qué haría sin ti. Reconozco tu bondad, Señor, gracias. Un discípulo de verdad siempre está agradecido con el Señor. Porque ¿qué dice la Escritura? Dad gracias a Dios, ¿en qué? En todo. No en algunas cosas, en todo. La adversidad, debemos que darle gracias a Dios en la adversidad. Ya lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Con Pablo y Silas, cómo ellos glorificaban a Dios, aún a pesar de la paliza que les pusieron, aún a pesar de estar en la cárcel más profunda. Ellos glorificaban, daban gracias a Dios. Y sabe, Dios hizo un milagro, ¿verdad? Entonces debemos estar agradecidos con Dios en todo momento. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero esta acción de gracias, mis hermanos, lo hicieron o más bien este hombre lo hizo a gran voz. Y no era para menos, ¿no lo cree? Había sido sanado. Es como cuando en nuestros tiempos alguien se sana del cáncer. ¿Cuántos recuerdan uno de los miércoles que vino nuestra amiga Chelita a compartirnos que Dios la había sanado de cáncer? Cáncer fase 4. Los médicos ya la habían dado por desahuciada, mis hermanos. Ya le habían dado fecha de cuándo ya iba a partir con el Señor. Y entonces todos comenzamos a orar, aquí y allá y en muchos lugares comenzamos a orar. Por eso lo que decía mi hermano José Luis, venga, el Señor está haciendo grandes cosas, pero no venga nada más por eso, venga para tener comunión, coinonía unos con otros. Porque Dios se está mostrando. Dios responde, mis hermanos, cuando le buscamos. Y esta mujer, nuestra amiga Chelita, fue sanada, mis hermanos, totalmente del cáncer. Fase 4, ya no la contaban. Y Dios la sanó. ¿Cuántos recuerdan ese testimonio?
Y vino aquí, testificó y glorificó al Señor. Y yo me imagino a este hombre leproso de la misma manera, porque era una enfermedad incurable en aquel entonces, la lepra. Y fue sanado y empezó a glorificar al Señor. Qué tremendo, ¿no lo creen? Ve al verso 16. ¿Qué más hizo este hombre? Aparte de glorificar a Dios con gran voz, ¿qué hizo? Y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús. Wow, qué tremenda manifestación de adoración, ¿no lo creen? Este era un acto de adoración que solo Dios puede recibir, mis hermanos. Entonces, Jesús, como hijo de Dios, sabe que este hombre estaba reconociendo la divinidad de Jesús. Por eso Jesús aceptó la adoración. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo este hombre cuando estaba a sus pies? Estaba dándole gracias al Señor. ¿Y sabe qué? Yo me imagino a este hombre que hasta abrazaba sus pies. Es más, hasta los besaba. Yo me lo puedo imaginar en un acto profundo de adoración, mis hermanos. ¿Sí? Como esa mujer que entró con el perfume de alabastro, que lo rompió, lo quebró. Y dice que enjugaba con sus lágrimas los pies del Señor y con sus cabellos los secaba. Así yo me imagino también a este hombre. Wow, qué tremendo. Pero yo aquí me pregunto, mis hermanos, si algunos dicen ser discípulos, ¿por qué no adoran a Dios? Yo eso me lo pregunto muchas veces. Si algunos dicen ser discípulos de Jesús, ¿por qué no adoran a Dios? ¿Por qué algunos que van a las iglesias no les gusta el tiempo de la alabanza? Algunos. Es más, dicen que aburrido. Ay, el que está ahí cantando canta re feo. Bueno, no lo digo por mí, bueno, también, pero también lo digo por mí, pero en otros lugares también, ¿no? Hay gente que dice, no, ahorita es la alabanza, se acaban más o menos en 35 minutos, a esa hora llegamos. Ya que se acaba la alabanza, llegamos. Pero ¿sabe una cosa? Yo tengo mis dudas, mis hermanos, sobre si son discípulos, porque ese tipo de personas solo buscan lo que les conviene. Claro, si se te hace tarde por el tráfico, es diferente, ¿no? Porque hoy, los viernes sobre todo, ¿verdad? Hay mucho tráfico, ¿verdad? No, hombre, estaba tremendo. Entonces, ese tipo de personas, mis hermanos, que no adoran a Jesús, no tienen una acción de gracias, no tienen un sacrificio de alabanza. ¿Sí? La Biblia, mis hermanos, muestra claramente que el verdadero discípulo se rinde ante Jesús. No viene a buscar solamente, sino que viene a darle primero adoración. Se le rinde adoración primero al Señor, y el Señor después viene y nos da. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que darle a Él, mis hermanos. Y Él, una vez que nosotros nos entreguemos a Él, nos rindamos a Él, Él ya conoce cuál es nuestra necesidad. ¿Sí o no? Antes de que abramos nuestros labios, Él ya sabe y conoce todo lo que tú necesitas. ¿Estás necesitando un trabajo? Él ya lo sabe. Adórale. ¿Estás necesitando qué sé yo, dirección por parte del Señor para tomar una decisión importante? Adórale al Señor. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. La Biblia, mis hermanos, en esos versículos nos da un detalle y nos dice el origen de la persona que regresó agradecido por ser sanado. Nos dice de dónde era esta persona, de dónde era este hombre. Vean lo que dice. Y este era samaritano. Wow. ¿Por qué lo subraya la palabra de Dios? ¿Por qué lo recalca? ¿Por qué lo indica que era samaritano? ¿Por qué? Porque el samaritano no era un judío 100%. Estaba mezclado judío con otras razas. Y los judíos de raza, de cepa, despreciaban a los samaritanos, ¿sí? Les llamaban de manera despectiva y les decían perros, así les decía. No es de mi palabra, o sea, viene ahí en la palabra de Dios.
Por lo que la Biblia, mis hermanos, subraya y señala, ¿verdad?, que esta persona que volvió y adoró a Jesús era samaritano. Pero aquí no termina la historia. Vea el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, y yo me imagino, ¿verdad?, ahí a Jesús hablando ante la multitud diciendo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No eran 10? Y todos oyendo y asentando, ¿verdad?, la cabeza. Otros comentaban entre sí, sí, es cierto, eran 10. Y Jesús seguía preguntando, ¿y los 9? ¿Dónde están los 9? Yo hice la bondad y la misericordia con 10, pero ¿en dónde están los 9? Y esto me recuerda a todas esas personas, ¿verdad?, que un día se acercaron a Dios buscando un milagro, y una vez que obtuvieron ese milagro se alejaron y ya no le buscaron más. Mire, los simpatizantes buscan sanidad, buscan restauración de matrimonio, buscan el milagro de un negocio próspero, pero una vez que lo obtienen, ¿dónde están? Como dijo Jesús, ¿dónde están? Ya no están, porque solo eran simpatizantes. No son verdaderos discípulos, porque en cuanto escuchan la palabra de compromiso de ser verdadero cristiano, se van. Y luego ellos dicen, no, ¿sabes qué? Yo ya obtuve lo que quise, me voy. Y esto me recuerda a una persona que tuvo problemas. Mi esposa y yo estuvimos ministrando a esta persona que tuvo problemas matrimoniales, tratando de ponerlo en la dirección correcta del Señor, conforme a la palabra, para la restauración de su matrimonio. Pero lo primero era que él tenía que buscar al Señor. Primero era, vamos, ven, te invito, busca al Señor, mira, ahí te van estos CDs, escucha la palabra. No los escuchaba y luego decía, no, esta palabra estuvo buena de todo lo que di, y nos decía lo que él escuchaba en la palabra, ¿verdad? Y era un familiar nuestro, ¿verdad? Entonces hasta nos invitaba a cenar y no, vamos a la iglesia, y ya llegábamos y ya estaba listo. Es más, él hasta nos llamaba, ¿ya vienen? ¿Ya vienen? No, sí, ya vamos, ahí vamos. Y ahí vamos, llegamos, ya estaba listo para ir a la iglesia, ¿no? Bien perfumado, bien bañado. Dije, órale, nunca lo había visto así, ¿verdad? Dije, no, Señor, lo estás tocando, ¿verdad? Y él pues estaba, no, es más, hasta rejuveneció, se veía más joven, porque se pintó pues las canas, ¿verdad? Y se pintó el cabello así negro y se veía más joven, ¿no? Y así ya bien galán, ¿no? Bien con sus botas y todo. Pero ¿qué cree? Pasó el tiempo y la dama volvió, regresó con este hombre. ¿Y qué cree? Se olvidó del Señor. Dijo, ya obtuve lo que quise, ahora sí ya. Es más, ni los CDs me regresó. Yo bien amargado, ¿verdad? Ay, mis CDs, que me los devuelva, Señor. Él nomás obtuvo lo que quiso, mis hermanos, y se alejó del Señor una vez más. Pero pregúnteme cómo está ahora. Pregúnteme cómo está. Otra vez está en la misma situación. Otra vez está en la misma situación. Porque de Dios no nos podemos burlar, mis hermanos. Él es bueno, Él es bondadoso. Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Él hace llover sobre justos e injustos, ¿sí o no? Pero de Dios no nos podemos burlar, mis hermanos. Él solamente buscó lo que quiso, y una vez que lo obtuvo, dijo, ahí nos vemos. Y ya no quiso saber nada. Vamos a ir. No, hoy no tengo tiempo. Entonces, ¿cuándo? Mañana, si quiere, también hay servicio mañana. No, yo te digo. Y así fue, y ya. Ahí nos dejó, abandonados, tristes, fracasados. Voy a llorar, hermanos. Versículo 18. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, decía Jesús. O sea, no vino nadie regresó a dar gloria a Dios, sino solamente este extranjero, este que no era judío.
Se supone que los judíos, pues con más razón tenían que darle gloria a Dios, ¿sí o no? Versículo 19 le dice, y le dijo, levántate, recibo tu acción de gracias, recibo tu adoración, levántate, vete. Ahora tú y yo vamos a tener una relación diferente. Tú ya no eres un simpatizante, solo tú viniste dispuesto a pagar el precio de ser discípulo. Tú eres el único que regresó a estar dispuesto a pagar ese precio de ser mi discípulo. ¿Y qué le dice? Tu fe te ha sanado, salvado. Tu fe te ha salvado. Ponga atención en esto, mis hermanos. Los 10 tuvieron fe para ser sanos, ¿sí o no? Los 10 tuvieron fe para ser sanos. ¿Por qué? Porque los 10 fueron sanados, ¿sí o no? Porque era un deseo que había ahí en el corazón de esas personas, ¿sí o no? Y Dios en su misericordia, mis hermanos, sanó a los 10. Pero de esos 10, solo uno, mis hermanos, solo uno, el 10% del 100 fue salvo. Uno nada más de los 10. Los 10 recibieron su milagro. Por eso esas campañas de que venga por su milagro, y ahí van todos, no, y se llena, hermanos, porque todos van por su milagro nada más. Pero de todos esos que van por su milagro, ¿cuántos son salvos realmente? ¿Cuántos son discípulos de verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente siguen a Jesús por lo que es Jesús, no por lo que les da? Por eso esas campañas de venga por su milagro, ay no, es un error hacer eso, mis hermanos. Si tú les pones un letrero aquí afuera, si ponemos un letrero, mis hermanos, venga por su milagro, aquí se llena. Téngalo por seguro, se llena aquí. Y si quiere lo podemos hacer y va a ver los resultados. Pero si le ponemos pagar el precio por ser discípulo de Jesús, venga a pagar el precio por ser discípulo de Jesús, miren, nada más llegan 2 o 3 nuevos. De verdad se lo digo. Porque no todos quieren pagar el precio. No todos. De los 10, solamente uno fue salvo. Y yo aquí me hago varias preguntas, mis hermanos. Espero que también usted se las haga. ¿Qué es más importante? ¿Lo espiritual o lo material? No lo conteste, nada más usted piénselo. ¿Qué es más importante? ¿Lo espiritual o lo material? ¿Qué es más importante? ¿Una sanidad física o una sanidad espiritual? ¿La salvación de tu alma? ¿Qué es más importante? ¿La salvación de tu alma o la sanidad de tu cuerpo? ¿Qué es más importante? ¿Que tú prosperes en tu negocio o que el Señor te salve de la esclavitud del pecado? ¿Qué es más importante? ¿Se da cuenta que cuando leemos la Biblia, mis hermanos, nos damos cuenta, vaya la redundancia, nos damos cuenta de la verdad evangélica? ¿Sí o no? Y pues de esto, mis hermanos, está lleno las iglesias, de esto que le estoy diciendo. Entre la multitud se da todo esto, mis hermanos. Los verdaderos discípulos jamás abandonan a su maestro. Los verdaderos discípulos jamás abandonan a su maestro, porque los verdaderos discípulos saben que ya no hay lugar a donde ir. Continuando con lo que muchos con esta historia de que muchos se van, ¿verdad? Y dejan a Jesús. Jesús les hace una pregunta a los 12, ¿verdad? Y tomemos en cuenta que era una multitud. ¿Estamos de acuerdo que era una multitud que seguía también a Jesús junto a los 12? Los que seguían a Jesús, ¿verdad? Pero se habían ido todos, ¿sí o no? Ya lo habían dejado todos. Y Jesús, vean, vaya por favor a Juan 6:67, regrese a Juan, al capítulo 6, verso 67. Vea lo que Jesús les dice a los 12
Muchos discípulos ya lo habían abandonado, ya se habían alejado, ya se habían apartado de él. Pero vea, Jesús se dirige a los 12. Juan 6:67 dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿a quiénes? A sus discípulos, ¿verdad? Ahí se dirige el Señor a sus discípulos y les dice: ¿quieren acaso irse también ustedes? Mire, me llama la atención que Jesús, si usted lo puede ver ahí, Jesús no quiso detener a los que se fueron. A mí me llama la atención eso, que no quiso detener a los que se fueron. Jesús no les dice, ¿verdad? Ay, ¿sabes qué? Discúlpame, te hablé fuerte, no quise ofenderte. No te vayas, por favor. Mira, no te vuelvo a hablar así. No dice eso Jesús, ¿verdad que no? Es más, no hizo ni siquiera el intento de detenerlos. Es lo que vemos aquí. Pero ¿qué hacemos en las iglesias de hoy, mis hermanos? Los queremos detener y no les decimos el compromiso que Jesús demanda para que seamos sus discípulos, porque pues es que luego se ofenden los hermanos. No se vayan a ofender, ¿verdad? Lo digo con amor, hermanos. No lo digo no lo estoy golpeando, hermano. No lo sienta así. Pero es que las iglesias están así llenas de estas situaciones. Y muchos no me dejarán mentir, pero algunos vienen de iglesias así. A las ovejas, mis hermanos, hay que amarlas, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? A las ovejas hay que amarlas. A las ovejas hay que cuidarlas. Amén. Pero también hay que disciplinarlas, ¿sí o no? Porque el Señor al que ama, mis hermanos, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos dicen amén? Ya fueron menos los amenes, pero amén. Pero si usted no quiere, ¿verdad? Si usted quiere, pues no reprendemos el pecado, mis hermanos. Y como le dije, verá cómo esta congregación comienza a llenarse de simpatizantes. Comienza a llenarse de simpatizantes. De verdad se lo digo. ¿Cómo ve? Nos olvidamos del discipulado y comenzamos solo a entretenerlos, como lo hacen en muchos lugares. ¿Cuántos? Levanta la mano que esté de acuerdo. Podemos hacerlo, hermanos. Vaya que hay muchas ideas para entretener a la gente y llamarles la atención y que este lugar se llene, ¿sí o no? Y si yo al final los cito aquí, pues saldrían algunas ideas. Pero ya vi algunos que dicen, no, yo sé que no, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es justo. A ver, no escuché. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Él es bondadoso, Él es justo, pero también no tiene por inocente al culpable. Es un Dios de disciplina. Amén. Entonces, mis hermanos, los verdaderos discípulos jamás abandonan a Jesús, porque ya no tienen a dónde ir. Y digo a Jesús, no al pastor. ¿El pastor qué? Ese, órale por allá. A Jesús, mis hermanos, ¿sí? Porque hay pastores que, ay, si te vas de esta iglesia, la maldición de Tutankamón te va a caer. ¿Ah? No, mis hermanos. Si es un pastor que no predica la palabra y lo único que quiere es rapar, pelar a las ovejas, huya de ahí, salga de ahí, mis hermanos. ¿Por qué no? Se vale, ¿verdad? Entonces los verdaderos discípulos jamás abandonan a Jesús, porque ya no tienen a dónde ir. Vea el siguiente versículo en Juan 6:68, ¿verdad? Porque estamos viendo que Jesús les preguntó, ¿verdad? ¿Acaso ustedes también se quieren ir? ¿Y qué les dice? ¿Y qué le respondió Simón Pedro? ¿Qué respondió? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos?
El verdadero discípulo, mis hermanos, ya no se refugia en otras cosas, ni en nada que no sea Jesús. El verdadero discípulo puede tropezar, así como Pedro, pero se levanta y vuelve a meterse bajo el abrigo del Altísimo. Entonces vemos que el verdadero discípulo no anda en búsqueda de su comodidad, de satisfacer solo su yo. El egoísmo, mis hermanos, comienza a ser expulsado de su corazón. Ahora el discípulo de verdad quiere hacer la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La Biblia, mis hermanos, también nos muestra que los simpatizantes opinan de Jesús y hablan de Jesús, pero como no lo conocen, hablan cualquier cosa de Jesús y hay una confusión entre la multitud. Pero el discípulo de verdad conoce a su maestro. Amén. Vaya por favor a Mateo capítulo 16. Ya estamos casi concluyendo, mis hermanos. Vaya por favor a Mateo 16. Y aquí vemos, o vamos a ver, cómo la Escritura nos establece este principio que le estoy diciendo. Que la gente, la multitud está confundida. Mateo 16, 13. ¿Lo tiene? Amén. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó, él tomó la iniciativa de realizar esta pregunta. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿a quiénes le preguntó Jesús? A sus discípulos, a sus aprendices, a sus alumnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le preguntó Jesús a sus discípulos? Vea, ¿quién dicen los hombres, es decir, los simpatizantes, que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen ellos? Y vamos a ver la confusión de la multitud en el versículo 14. Entonces los discípulos dijeron, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Cómo ves, Jesús? Ah, sí, Juan el Bautista. Oh, ok. Otros dicen que eres Elías. Oh, dicen que soy Elías, aquel que iban los cuervos y lo alimentaban ahí en el desierto. Sí, Señor. Mira, están confundidos. Ellos piensan que soy Elías, pero ¿qué más piensa la gente? Otros, decían los discípulos, otros dicen que eres Jeremías. ¿Jeremías? Sí. ¿Jeremías el profeta llorón? Sí, dicen ellos. ¿Aquel que no tuvo ni siquiera uno convertido en todo su ministerio? Sí, Señor, ese mismo. Dicen que eres Jeremías. Pues si eso dicen, a ver, ¿qué más? ¿Qué más decía Jesús, verdad? Y luego otros decían, pues dicen que eres alguno de los profetas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, algunos dicen que María Magdalena es tu novia y que tienes un hijo con ella. ¿Eso dicen? Ah, mira. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Pues otros dicen que de muy pequeño te fuiste al Tíbet a estudiar con los lamas las filosofías. Otros dicen que te fuiste con los griegos allá para poderte instruir en las filosofías griegas. ¿Eso dice la gente? Sí, Señor, eso dicen. Es más, otros dicen que eres igual a cualquier otro. Que eres igual a cualquier otro. Dicen que eres bueno. ¿Sí notan, mis hermanos, la confusión en los simpatizantes? ¿Sí lo notan? No conocen a Jesús, por lo tanto no saben quién es Jesús. Pero si a nosotros, mis hermanos, nos hicieran esta misma pregunta, si Jesús nos hiciera esta pregunta, ¿qué le responderíamos? A ver, hermano Isidro, por favor, pásame las hojas del examen que te dije, para hacerle las preguntas. No se crean, ay, ¿qué dijeron? Si Jesús nos haría esa misma pregunta, ¿qué responderíamos, mis hermanos? ¿Qué responderíamos? La multitud no conoce a Jesús, pero la multitud puede recibir milagros, ¿sí o no? Puede comer del Señor gratis, ¿sí o no? Pero confundidos, mis hermanos.
Sin embargo, para los discípulos de verdad es muy importante que conozcamos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y vea lo que dice el siguiente versículo, el 15. Él les dijo, fíjense Jesús, les volvió a preguntar a los discípulos: ¿y a ustedes? ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Imagínense qué pregunta, ¿no? Mire, para Jesús, nuestro Señor, es muy importante que nosotros sepamos quién es Jesús. Para Él es importante que sus discípulos sepan quién es Él. Es muy importante para Él que sepamos quién es Jesús, porque Él aquí lo hace, ¿verdad? Es importante para Jesús que sepamos qué es lo que Él hace, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él dice. Para Jesús es importante todo esto. Para Jesús es muy importante que sus discípulos sepan por qué a veces el cristiano es metido en pruebas difíciles. ¿Sí? Porque si no sabe por qué es metido en pruebas difíciles, luego el cristiano anda diciendo: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si yo te soy fiel. Yo te soy fiel, Señor. ¿Qué no sabes, mi hermano, mi hermana, que ser fiel te trae más enemigos? Jesús está interesado, mis hermanos, en que lo conozcamos, y está pensando en nosotros para formarnos, para hacer una escultura a su imagen. ¿Recuerdan a Miguel Ángel? Pero a la vez también el Señor está interesado en que nosotros trabajemos formando a otros. Mire, le voy a dar el ejemplo. Una vez llegó una persona, tenemos una célula allá en Guadalajara, y llegó bien triste, bien angustiada esta persona. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Es que el otro día fui a una reunión familiar y me agarraron mis hermanas y me agarraron mis cuñadas y me empezaron a reclamar y me empezaron a decir de cosas, y no, vieras, parecían endemoniados. No, que tú ya estás en esa secta y que mira, que no sé qué. Y yo ya no sé qué hacer. Y me dijeron: si tú sigues ahí, te vamos a dejar de hablar. No sé qué hacer, me van a dejar de hablar. Y ya pues nosotros le instruimos, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice esto, que estarán dos contra tres y 3 contra 2 en una casa, ¿verdad? Que los padres estarán peleados con los hijos con los padres, y que las nueras con las... Empezamos ahí a explicarle, ¿no? Lo que dice la palabra. Y así como que, ¿verdad? Y empezó a entenderlo, y ya se empezó a calmar. Pero parecía así como que, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, el verdadero discípulo sabe quién es Jesús, ¿sí o no? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que el discípulo de verdad conoce al Señor, pero aún va más allá. Verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, dichoso, cuán feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Mire, al verdadero discípulo le es revelado la persona de Jesús, le es revelado el Padre, le es revelado los misterios del reino, le es revelada la palabra de Dios al verdadero discípulo. Amén. A nosotros, mis hermanos, se nos ha dado a conocer los misterios del reino. Y me refiero a los discípulos comprometidos, no a los simpatizantes, ¿verdad? La multitud, mis hermanos, cuando Jesús entró a Jerusalén, comenzó a vitorearlo. Cortó ramas, hojas de palmas, y se quitaron los mantos para ponerlos sobre donde Jesús pasaba. Pero esta misma multitud, mis hermanos, que le vitoreaban, días después gritaban: crucifíquenlo. Y veamos ya, para concluir, en Juan 12, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 12.
Vamos a ver esta historia rápidamente. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ahí van las multitudes, ¿verdad? Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! Y esta palabra significa, mis hermanos, sálvanos, te lo rogamos. Eso significa Hosana. Cuando ellos decían esto, era sálvanos del yugo de Roma. No decían sálvanos del pecado, decían sálvanos del yugo de Roma. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Y qué hacía un rey, mis hermanos? Dirigía las batallas, ¿sí o no? Eso hacía un rey. ¿Por qué no le dijeron maestro? Bendito el que viene en el nombre del Señor, maestro de Israel. ¿Por qué no le dijeron maestro? ¿Por qué no le dijeron Señor? ¿Por qué dijeron rey? Mire, la Biblia, mis hermanos, está escrita de una manera asombrosa y está guiada por el Espíritu Santo para que cada pasaje diga lo que tiene que decir. ¿Por qué los leprosos, por ejemplo, no le gritaron rey a Jesús? Rey, sánanos. ¿Por qué no le dijeron eso? Le dijeron maestro, ¿verdad? Todo tiene su sentido, todo tiene su que ver en la Biblia, ¿sí? Y sabe, una vez más se lo recuerdo, las multitudes no garantizan absolutamente nada. Mateo 27, 17, por favor, rápidamente. Mateo 27, 17. Estos mismos que vitoreaban a Jesús, mis hermanos, vea lo que estaban haciendo 5 días después de vitorearle a Jesús. Mateo 27, 17. Reunidos pues ellos, esa misma multitud, les dijo Pilato, ¿verdad? ¿A quién quieren que les suelte? ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, a los simpatizantes fueron persuadidos que pidiesen a Barrabás y que a Jesús fuese muerto. Y sabe una cosa, mis hermanos, la gente que no conoce a Jesús son personas manipulables y los convencen de cosas que la Biblia no dice y los manipulan muy fácilmente con supuestas enseñanzas que Dios nunca dijo, ¿sí? El verdadero discípulo, mis hermanos, difícilmente lo manipulan los mentirosos falsos profetas, porque el discípulo de verdad está cimentado en la palabra de Dios. No se cree lo que dice cualquier maestro de la Biblia. Amén. Versículo 21 dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y veamos aquí que la multitud estaba confundida, mis hermanos, que no sabían escoger entre lo espiritual y lo material. Escogen siempre lo material y lo espiritual lo rechazan. Ay, eso no, dicen, ¿verdad? Y ellos dijeron: a Barrabás, queremos a Barrabás. Versículo 22 dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. Y esa, mis hermanos, es la misma multitud que 5 días antes de pedir que lo crucificaran, estaban a las puertas del templo de Jerusalén vitoreando a Jesús: Hosana, Rey de Israel. Así son los simpatizantes. Son personas de doble ánimo, son inconstantes en todos sus caminos. Hoy están aquí y mañana están acá. Así son los simpatizantes de Jesús. Versículo 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más diciendo: sea crucificado. Y una vez más, mis hermanos, nos comprueban las escrituras que las multitudes no garantizan nada. En un momento están entregados a Cristo en la alabanza, en la adoración, pero después están saliendo de la congregación y ponen la música de Cristian Nodal. O escuchan música del mundo, pues. Aquí sí, ay, gloria a Dios, aleluya. Pero saliendo de aquí, ponen su música del mundial.
Ya para concluir, mis hermanos, el discípulo de verdad entiende que si ama más a padre, hermano, novia, novio, esposo o esposa más que al Señor, no puede ser su discípulo. El discípulo de verdad entiende que las órdenes del Señor son más altas que lo que el hombre quiere. Y es ahí, mis hermanos, donde muchos, ¿verdad? O donde algunos no pueden pagar el precio porque tienen temor. Se convierten y comienzan a ser agredidos, como el caso que le platiqué. Comenzaron a agredirla y a decirle que ya no te vamos a hablar, ¿verdad? A ser desheredados algunos. Entonces es cuando dejan de perseverar en el Evangelio. Y de esta persona que les platiqué, dejó de perseverar. Prefirió sus hermanas, sus cuñadas, y que no le dejaran de hablar. Prefirió eso a Jesús. Para poder obedecer a Dios, mis hermanos, se necesita conocer su voluntad, la cual está expresada en la palabra de Dios. Pero ahí, mis hermanos, es donde muchos tropiezan, se topan con pared. Yo le hago una última pregunta, mis hermanos. Esto es entre usted y Dios. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio y seguir siendo discipulados por Jesús? Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la misericordia. Gracias, Señor, por la misericordia de haberme salvado. Gracias, Señor, por la bondad mostrada. Me has dado tantas cosas, Señor, pero lo más importante es que te tengo a ti. Y teniéndote a ti, lo tenemos todo. Enséñame a vivir, Señor, contento con cualquiera que sea mi situación. Cuando esté en abundancia, cuando esté en escasez, cuando esté contento, cuando esté alegre, gozoso, o también cuando haya tristeza, cuando haya adversidad. Ayúdame, Señor, enséñame a vivir contento con estas cosas. Que siempre haya un entendimiento de que tú me estás formando, me estás discipulando, me estás haciendo a tu imagen. Estás esculpiendo una obra de arte a través de cada martillazo, de cada cincelada, porque tú viniste a buscar y a formar discípulos de verdad, para que de la misma manera nos multiplicáramos en otros. Señor, gracias porque aún en nuestras debilidades tú te magnificas y no nos dejas tirados, siempre nos levantas, porque los que somos tus hijos, nada ni nadie nos podrán separar de tu amor, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, nada nos podrán separar de tu amor, Señor. Enséñanos, Padre, queremos aprender a vivir como tú, amando, perdonando, instruyendo, discipulando, dándote todo a ti, Señor, porque hay mucho todavía que aprender. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga. Despídanse unos a otros. Nos despedimos los que nos ven por internet. Les decimos muchas gracias por estar conectados con nosotros. Disculpen las fallas técnicas, vamos a arreglar esa situación. Les pedimos que sigan conectados con nosotros, pero sobre todo que se conecte con el Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos el domingo. Aleluya.